noches, soy Giancarlo Solórzano, estudiante del Instituto Tecnológico ICSU de la carrera de Emergencias Médicas. Y estoy aquí frente a una instructora de lo que es Emergencias Médicas para hacerle unas preguntas sobre el tema del trauma craneoencefálico. Se presenta... Bueno, un gusto, Carlos, por poderte ayudar en esta entrevista, en un poco que concierne, pues se presta a colaborar. Mi nombre es Adriana Cedeño, paramédico del Hospital Verdi Ceballos, pues como tú ya nos vienes un tiempo conociendo con las prácticas que has venido realizando acá, y pues será un gusto pues, poderte ayudar. Un gusto es el mío para entrevistarlo a usted. Y bueno, comencemos. ¿Qué significa para usted un trauma craneoencefálico y cómo lo enfocaría desde su punto de vista? Bueno, sabemos que un trauma craneoencefálico es la disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo en la cabeza, pues ya sea por un juego deportivo que sea brusco o los comúnmente llamados los accidentes automovilísticos en este caso, ¿no? Y cuénteme, usted como paramédico, ¿cuál es el paso correcto para visualizar un traumatismo craneoencefálico grave? Pues a simple vista podemos visualizar o darnos cuenta de este tipo de pacientes. Estamos hablando de un trauma craneoencefálico severo, ¿no? En este caso nos tenemos que siempre darnos cuenta en los signos de focalización, en los signos que aparentemente presenta el paciente, como pérdida de conciencia, hipoxia, bradypnea, salida o hemorragia por lo que es oído, nariz, boca. Muchas veces los pacientes también tienden a convulsionar, que eso es otro de los signos. ¿La escala de Glasgow entra en la valoración de estos traumas en específico o hay otras escalas que también se pueden tomar en cuenta? Por lo general sí hay otras escalas, pero para comúnmente nosotros más utilizamos la de este tipo de casos, lo que es la escala de Glasgow. ¿Y cuál es el valor en modo de grado de un TC leve y un TC grave? Bueno, para un TC leve más o menos hay puntos que varían entre 13 y 15 puntos, que por lo general una persona que está hemodinámicamente estable, consciente, en tiempo y espacio está 15/15, pero un paciente con un TS leve está entre 13 y 15 puntos. Una persona con un moderado está podemos decirle entre un 12 entre un 12 a 14 por ahí más o menos. Y de entre 9 a 12 lo que es moderado, ¿no? Y de 9 o de 8 puntos hacia abajo, pues los que son los severos, los traumatismos craneoencefálicos ya un poco más severos. Para identificar un trauma craneoencefálico, es verdad que hay que enfocarse en el vidrio del carro, o sea, como es la telaraña o el ojo de buey. Claro, por decir, a simple vista podemos darnos cuenta de que el ojo de buey, que los que se impactan en las personas cuando tuvo un accidente movilístico, tienes que darte siempre nos percatamos por la cinemática de la escena, de que más o menos cómo tú visualizas eso. Otro de los signos que podemos darnos cuenta en este tipo de pacientes es el signo de Battle, el ojo de mapache, que por lo generalmente a los pacientes tú dices, bueno, esta persona tiene un trauma craneoencefálico porque el ojo se le pone como ver un mapache, ¿no? Totalmente cambia la coloración de la órbita del suelo. Como que se dematiza. Exactamente. Aparte que se dematiza, cambia su coloración. Es un totalmente como un golpe amoroso. El signo de Butler es la fractura de la base de cráneo. Solamente eso es lo que es el signo de Butler. Podemos ahí diferenciar esa parte de ahí, sí, para poder detectar que que tenemos un trauma. A simple valoración sí, porque eso ya tú lo descartas con un ataque. Generalmente es lo que más solamente es algo presuntivo, pero ya para descartarlo ya es más profundo, que ya nos basamos. Bueno, hasta que tú coges el paciente y lo dejas en el hospital donde vayas a entregarlo, pues hasta ahí llegan, ¿no? De ahí para allá el médico ya se tienen que cargar como para ya descartar eso. Y
cada cuánto son los pacientes que salen de estos traumas y presentan mejoras, o hay pacientes que lamentablemente no pueden presentar mejoras y como se le dicen, hasta aquí es su ciclo? Bueno, te cuento que en este tipo de definición es bastante de amplio espectro, porque realmente nosotros no podemos definir cuánto es el daño cerebral de este tipo de pacientes. Identificar a estos pacientes por decir que tienen un riesgo mayor de morbilidad es bien importante poder decir, porque nosotros no podemos saber muchas veces cuál es la afectación de estos tipos de traumas, que el paciente pueda salir o no pueda salir. Muchas veces, como quien dice, esperamos que lo que Dios quiera, como quien dice, porque muchas veces estos pacientes no salen. Peor aún si es un tipo de trauma severo. Y cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un trauma craneoencefálico leve y un trauma craneoencefálico severo? ¿Y cómo lo trataría usted desde su punto de vista para este proceso? Puede ser en un accidente de tránsito, ¿usted cómo actuaría en ese momento, identificando si es un TC leve y un TC Claro, leve? o sea, como te explicaba ahora, o sea, nos basamos primeramente con la tabla, viendo los síntomas los signos del paciente. Por decir, en el caso de pacientes con un trauma craneoencefálico leve, nosotros sabemos que no vamos a tener una persona que tiene una pérdida de conciencia importante, o sea, ser algo leve. Puede ser que tenga una cefalea moderada, y para el severo, pues tú sabes que ya, como te decía, los signos se puede reconocer este tipo de pacientes que sí tienen pérdida de conciencia, que entran muchas veces post al trauma, convulsiones, vómitos, muchas veces cuando hay fracturas craneales, pues comienzan a sangrar y comienzan a tener este tipo de signos que tú puedes darte cuenta. Y pues en este caso, como para la movilización, ¿qué yo haría? Pues tú sabes, primeramente tenemos que aplicar lo que nosotros sabemos. Es identificar la escena, encontrarnos con este tipo de paciente, pues primeramente tenemos que hacer una valoración inicial, qué pasó aquí, señor, verlo si está consciente, no está consciente, primeramente ver sus signos vitales, si responde al estímulo, si no. Tenemos que tener permeabilidad en la vía aérea de este paciente para poder estabilizar. Lo primeramente importante aquí son la toma de los signos vitales. ¿Cómo está ese paciente? Si está respirando o no está respirando, si el paciente te responde solamente al estímulo, si no te responde. Si no responde, pues tú sabes que tenemos que hacer el estímulo doloroso para ver si de pronto abre los ojos, o por lo menos hace un estímulo de moverse, o por lo menos quejarse. Y de ahí, pues, ¿qué es? No podemos hiperventilar, pero sí podemos poner, por decir, si está saturando ese paciente, pues ponerle, más que todo, manejarle lo que es la vía aérea, o sea, el paciente. Porque sabemos que en este tipo de pacientes, pues, lo primero es, pues, que pueden darle una hemorragia, y ese paciente, pues, y eso, o sea, controlar signos vitales, oxígeno, y tratar de derivar ese paciente a un hospital, pues, a una casa de salud más cercana donde queda. Bueno, señorita Adriana, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy interesante este tema, me ayudó mucho, y de mis consideraciones agradezco mucho. Buenas noches. No se preocupen, Carlos, siempre presto, pues, para ustedes, cualquier cosa, en lo poco o mucho que uno pueda ayudarles aquí, pues siempre presto. Sabes que igual nuestro hospital, no, por lo general, por las no muy buenas condiciones que tenemos de poder salir a las emergencias prehospitalarias como realmente nos gustaría, pues. Pero en sí, lo que se ha aprendido, porque realmente tú en la calle es lo que tú realmente, ya afuera es que tú pones en práctica lo que tú sabes. Así es. Porque de qué depende que tú sepas la literatura y todo eso, pero la práctica es muy importante. Entonces ahí es que realmente está. Muchísimas gracias. No te preocupes, ya. Muy por todo. No, a las órdenes siempre.